Bienvenidos a Xibalba, el umbral donde las sombras se convierten en palabra, donde los crímenes se transforman en rituales y las memorias malditas nunca descansan. Aquí no relatamos simples hechos, aquí invocamos espectros, damos voz a los silencios y dejamos que la oscuridad nos guíe. Hoy, abrimos las puertas de un relato que marcó a toda una ciudad, un eco de martillazos que resonó en Buenos Aires y que convirtió la noche en un territorio de miedo. Esta es la historia del hombre que la prensa llamó el loco del martillo. El 14 de enero de 1963, la ciudad de Buenos Aires se estremeció con un crimen que parecía insignificante, pero que pronto se convertiría en el inicio de una pesadilla colectiva. Emilia Ortiz dormía en la tranquilidad de su hogar cuando la irrupción brutal de un desconocido quebró la calma. El hombre, armado con un martillo, descargó golpes hasta que la vida se le escapó entre las manos. No robó más que unas pocas pertenencias, como si el verdadero botín fuera el acto mismo de la violencia. Ese fue el primer eco de una serie de ataques que se repetirían con precisión ritual. Unos días más tarde, la señora Torretti sufrió el mismo destino, y después vendrían 7 ataques más. Todos con las mismas características: mujeres solas, hogares vulnerables, ausencia de violencia sexual, robos mínimos, y el martillo como instrumento de terror. La ciudad comenzó a sentir que las paredes ya no protegían, que las cerraduras eran inútiles, que la noche se había convertido en un territorio maldito. El 8 de marzo de 1963, la hecatombe se desató. En Lomas del Mirador, Rosa de Grosso fue asesinada a golpes. El 22 de marzo, Virginia de González cayó bajo el mismo destino. Y apenas un día después, Nelly Fernández se convirtió en la tercera víctima mortal. La capital y la Gran Buenos Aires se sumergieron en una psicosis colectiva. Las calles se llenaron de rumores. Los diarios hablaban de un monstruo invisible, y las mujeres temían cada sombra que se proyectaba en la noche. Decenas denunciaron ataques con martillos, aunque muchos eran producto del miedo. Hubo intentos de linchar a inocentes, hombres confundidos con el espectro que todos buscaban. El terror había dejado de ser individual. Era un ritual compartido por toda la ciudad. El lunes 30 de marzo, el ciclo de sangre llegó a su fin. 2 policías novatos, atentos a movimientos sospechosos, detuvieron a un hombre que llevaba una sevillana. No era el martillo, pero pronto la policía halló la herramienta en un baldío cercano a la casucha donde vivía. El nombre del monstruo salió a la luz: Aníbal Raúl González Higonet. Su historia era tan oscura como sus crímenes. Desde niño la tragedia lo había marcado. Su padre, paralítico tras un accidente laboral, murió cuando Aníbal era apenas un niño. La madre, incapaz de sostenerlo, lo entregó a un reformatorio. Allí comenzó un camino de pequeños robos, sin violencia, hasta que terminó en el penal de Rawson. La cárcel lo transformó, lo endureció, lo quebró. Al salir, intentó trabajar como changarín en el mercado central, pero la sociedad le cerró las puertas. Necesitaba un certificado de buena conducta, y él jamás lo tendría. En sus propias palabras confesó: "No quise matar. Estaba muy necesitado y solo buscaba la oportunidad de llevarme algo de valor. No sé por qué lo hice. A veces me parece que yo no lo hice. Elegí a mujeres porque eran las que menos peligro presentaban. No odio a las mujeres. No quise matar a ninguna. Les pegué porque tenía miedo de que gritaran". Los psiquiatras lo analizaron con frialdad. Algunos lo consideraron responsable de sus actos. Otros diagnosticaron graves defectos afectivos e incapacidad sexual. La ciencia intentaba explicar lo inexplicable. Cómo un hombre podía convertirse en un espectro que recorría las noches con un martillo como símbolo de poder y miedo. El 12 de abril de 1967, el juez Pedro Egui lo condenó a reclusión perpetua por homicidio, robo y lesiones graves. González Higonet pasó 38 años tras las rejas, 32 de ellos en Sierra Chica, uno de los peores penales del país. Allí, el servicio penitenciario bonaerense lo calificó con 10 puntos y escribió: "Se comporta como un santo que alguna vez fue el demonio de Buenos Aires". La historia del loco del martillo no es solo un relato policial, es un espejo de la fragilidad humana, un recordatorio de cómo la desesperación puede convertirse en violencia ritual. Cada golpe de martillo fue más que un acto físico, fue un símbolo, un eco que resonaba en las paredes de la ciudad, un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en cualquiera. Imagina las calles de Buenos Aires en 1963. Faroles que apenas iluminaban, casas humildes con puertas frágiles, mujeres que miraban por la ventana con miedo a la noche. El martillo se convirtió en un mito urbano, en un objeto cargado de poder,
No era solo una herramienta, era el tótem del miedo. La prensa alimentaba la psicosis. Los titulares hablaban de un asesino invisible, de un loco que golpeaba sin razón. La gente buscaba explicaciones. ¿Era un enfermo mental? ¿Un demonio? ¿Un hombre marcado por la miseria? La ciudad se convirtió en un ritual colectivo de paranoia. Cada sombra era sospechosa, cada ruido era un presagio. El caso del loco del martillo revela también la crudeza del sistema penitenciario. González Igonet fue moldeado por la cárcel, transformado en un espectro. La prisión no lo rehabilitó, lo convirtió en un monstruo. Y sin embargo, dentro de Sierra Chica, terminó comportándose como un santo. ¿Qué significa eso? ¿Que el monstruo se apagó o que la cárcel lo domesticó hasta borrar su identidad? El martillo, símbolo de trabajo y construcción, se transformó en instrumento de destrucción. En manos de González Igonet, dejó de ser herramienta y se convirtió en ritual. Cada golpe era un acto de poder, un recordatorio de que la violencia puede surgir de la necesidad, del miedo, de la desesperación. Así termina la historia del loco del martillo, un hombre que nació entre la tragedia y se convirtió en el reflejo más oscuro de la desesperación. Su martillo no fue solo un arma, fue el símbolo de una ciudad atrapada en el miedo, de un tiempo en que las sombras caminaban más rápido que la justicia. En Xibalba creemos que las historias no mueren, se transforman en rituales, en advertencias, en ecos que nos recuerdan que la oscuridad siempre está más cerca de lo que imaginamos. Si quieres seguir explorando estos relatos donde la realidad se mezcla con lo ceremonial, donde los crímenes se convierten en mitos y las voces del pasado siguen resonando, suscríbete a nuestro canal, activa la campana, comparte este video y acompáñanos en este viaje por las profundidades del miedo. Porque aquí, en Xibalba, cada historia es un descenso y tú decides hasta dónde quieres llegar.